Soy Luis Carlos Díaz y este es el módulo de estrategias de comunicación para la transición a la democracia. Me presento brevemente, yo soy periodista y ciberactivista y trabajo en Venezuela desde hace muchos años. Primero lo hice en educación, alfabetización digital, luego en ONGs y luego pasé a medios de comunicación. A mí me divierte mucho el mundo tecnológico porque primero fue el que me permitió a mí nivelarme con las conversaciones globales y las cosas que ocurrían. Yo vengo de Charallave, donde no había cine, no había librerías, y tener una conexión a internet me ayudó a entender qué pasaba más allá de mi pueblo. Y también luego pues me fasciné por todo este experimento que luego se convirtió en un estándar de comunicación, que fue la web 2.0, que fue la creación de plataformas de publicación de contenidos. De entender ese mundo digital y aplicarlo a la comprensión del mundo político venezolano y su conflicto, es que extraje algunas lecciones que quiero compartir con ustedes en estos 3 módulos, donde espero que me acompañen. Vamos a empezar primero explicando este asunto del ecosistema de medios. Yo creo que la parte fundamental al hablar de comunicación es que esto no es un asunto de comunicadores. Jamás le dejen la comunicación solo a la gente que tiene un micrófono, a la gente que habla, porque eso sería como dejarle la política solo a los políticos. La comunicación es un derecho. Todos lo ejercemos. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos nos habilita, nos permite, nos dota de esta capacidad de buscar, procesar, difundir información por cualquier vía, sin ser molestados, y eso hay que honrarlo. Pero en este asunto de la comunicación, en un mundo además que ya está hiperconectado, nos lleva a entender que hay un ecosistema. Al hablar de ecosistemas, hay que evidentemente dividir un modelo sano en democracias y un modelo roto, corrupto, débil, en el que al no haber democracia el ecosistema está dañado. ¿A qué nos referimos con ecosistema de medios? Pues entender que hay distintas plataformas que producen contenidos y los usuarios, la audiencia, tiene unos rituales de consumo diario que les permiten estar informados, de entender las cosas que están pasando. Ese ecosistema de medios está constituido por prensa, radio, televisión, revistas, y luego se incorpora Internet. Internet pasa a ser algo que nos acompaña, que está con nosotros todo el día si estamos conectados en nuestros teléfonos celulares, que además no es en sí mismo un medio de comunicación, sino que es una plataforma, y sobre esa plataforma se sube todo lo demás, pero ese ecosistema hay que entenderlo porque es el que nos permite saber qué cosas son masivas y qué cosas son solamente para pequeños nichos, para pequeños grupos. Cuando uno entiende qué es lo masivo, en realidad está comprendiendo cómo llegamos a más personas, y algo maravilloso, y es que la comunicación genera un sentido común, genera una comunidad. De hecho, la raíz de la palabra es la misma, el comus. Este asunto de entender que somos una comunidad porque estamos consumiendo los mismos contenidos, por lo tanto tenemos más o menos las mismas referencias culturales, históricas, de la situación, de los actores relevantes del momento. Si llevamos este análisis del ecosistema de medios a la situación venezolana, una situación en la que no hay democracia y debe construirse, nos vamos a dar cuenta que ese ecosistema está roto. Si hacemos un balance entre lo ideal y lo que de verdad tenemos, nos damos cuenta que la prensa dejó de existir, hay ciudades del país que no tienen un solo periódico circulando, y además la gente pues ya ni siquiera la extraña. Las radios en su mayoría fueron compradas, domesticadas o amenazadas, y eliminaron los programas de comunicación, de opinión, de información que fuesen libres, quedaron para entretenimiento. Quedan algunas cadenas, quedan algunos programas resistiendo, pero cada vez están más normados. Se los puedo decir como alguien que viene del mundo de la radio, hay nombres, palabras, términos, temas que están prohibidos en la radio venezolana. Hay gente que está vetada y no puede ser ni siquiera nombrada por sus títulos. Hay radios donde no se puede decir que los diputados de la Asamblea del año 2015 son diputados, y a veces ni siquiera se les puede ni siquiera entrevistar. Entonces entenderán que ese sistema está roto. Y la televisión, pues ya hace una generación que no tenemos una televisión libre en Venezuela. Entonces no está a nuestro servicio y no genera sentido común. Quiero insistir en este punto porque
Si de algo tenemos que partir es que en este momento no hay un solo programa, no hay un solo contenido que todos estemos viendo. No hay algo donde tú voltees y le digas a tus amigos o a la familia de tus amigos, vieron lo que pasó ayer a las 8 en el programa, en tal sitio. Nadie está viendo lo mismo. Somos una audiencia absolutamente fracturada, el país está fragmentado, hay zonas que están absolutamente en silencio, o sea, zonas oscuras donde no hay capacidad de acceso a información libre, independiente, autónoma, y creo que ese es un buen punto de partida, porque en Venezuela la desinformación, la poca capacidad para acceder a contenido fue un diseño político. A la hora de hablar de una transición a la democracia, tendríamos entonces que pensar en la formación, en el financiamiento de más y mejores canales para que más gente tenga acceso. Eso hoy no está para nada garantizado, y lo que tenemos en realidad es una suerte de comunicación artesanal. Las audiencias hoy se están informando de una manera muy artesanal. Es decir, por pedacitos. Nosotros nos enteramos de la realidad del mundo por el filtro social. Y les explico brevemente qué es el filtro social, porque cambia un poco la lógica anterior, que era el ecosistema de medios. Filtro social no es que te discriminen por cómo eres, ¿no? No es que es un filtro por grandes o chiquitos, gordos o flacos, sino que el filtro social tiene que ver con que en el mundo hiperconectado nosotros consumimos contenidos según la recomendación que hacen nuestros amigos. Es decir, nadie hoy ve un medio de comunicación y lo lee como desde el titular hasta el final. No hay ninguna fidelidad sobre los medios, no los consumes uno solo todo el tiempo, sino que nos enteramos de lo que ocurre porque nuestros amigos seleccionan cosas, las comparten y nos vamos enterando por pedacitos. Ese fenómeno es muy interesante porque significa que solo nos enteramos de lo que es relevante para nuestros grupos de confianza. Y cuidado con eso, porque ese filtro significa que las cosas siempre están compitiendo por atención, pero la atención tiene un sesgo, que es que si nos juntamos con gente que piensa como nosotros, gente que se parece a nosotros, gente con la que la pasamos bien y demás, todos los contenidos van a ser favorables a nuestra ideología. Entonces, si les decía al principio que estábamos fracturados, fragmentados, que el país estaba dividido, piensen ahora que también se divide en términos ideológicos, que se polariza, que hay puntos de vista absolutamente distintos sobre las cosas que ocurren, y además, aunque yo les diga, hay que leer mucho, hay que formarse mucho, la gente dirá, bueno, yo leo mucho, pero lee mucho las cosas que le dan la razón a su sesgo político, que le dan la razón a su único punto de vista, y eso hace que si crees en una mentira y refuerzas esa mentira y te juntas con otras personas que piensan como tú, puedes terminar creyendo que las vacunas hacen daño, que la Tierra es plana o que todo es una conspiración de los reptilianos. Y con esa gente uno convive hoy día. De hecho, las redes sociales, Internet, les permite a esos grupos tener incluso más poder del que tenían antes, mayor presencia, mayor capacidad de pegada. Entonces, la incorporación de la convergencia digital representó una transformación en la manera de comunicarnos, primero porque abarató los costos, lo hizo además realmente masivo y amplió el derecho de la libertad de expresión de la población. Les explico esto un poco mejor. Ya en el año 2011, la ONU, gracias al relator de libertad de expresión que había en ese momento, Frank La Rue, declaró que Internet debía empezar a considerarse un derecho humano. Y eso tuvo una razón fundamental, y era que ninguna plataforma como Internet le permitía a la gente explicarle al mundo qué pasaba en el mundo. La gente no tiene capacidad por su propia cuenta de montar un periódico, de comprar una emisora de radio, de tener un transmisor de televisión y un canal, pero sí puede tener cuentas en espacios digitales que les permitan generar contenido. Entonces, se entiende que Internet le permite a mucha gente estar conectada, pero le permite también a mucha gente ser activa en el hecho informativo. Pensar una comunicación para la transición a la democracia implica también entonces entender que la comunicación en sí misma se democratizó. Incluso en países donde no hay contrapesos en los poderes públicos, no hay interpelación a los funcionarios, incluso en países opacos y totalitarios, la gente está viviendo, vamos a decir, la gente hiperconectada, la gente está viviendo en sí misma una libertad, un descubrimiento de la audiencia, un descubrimiento de sus propias capacidades que es inédita. Esa transformación, esa manera en la que tú dices, ahora tengo más poder que antes,
tiene estudio detrás. Lo primero es que le vamos a decir a esa gente infociudadanos, porque la gente en internet realmente no es periodista ciudadano. La gente, la audiencia, es un infociudadano. Primero porque consume información de una manera absolutamente distinta a la de generaciones anteriores, y segundo porque puede producirla. Lo segundo es que los infociudadanos tenemos, y todos tenemos, cualquier líder tenemos dos poderes nuevos, dos poderes que se multiplican, que ganan una nueva dimensión con lo digital: el poder de la opinión pública y el poder de la movilización. Y eso es democracia en su esencia más pequeña. La primera, porque la opinión pública te permite impactar en la agenda de cosas importantes para una sociedad. Ya las cosas importantes no la va a definir el poder, ya no la va a definir un aló presidente los domingos, ya no la va a definir una cadena, sino que lo define la gente cuando dice: a mí me preocupa esto. Y tampoco lo va a hacer un medio de comunicación diciendo: estos son los titulares más grandes, porque ya no hay titular grande. Hoy los titulares grandes son cuando mucha gente los comparte en sus redes, los comparte en su filtro social, porque son interesantes, son relevantes y le permiten tomar mejores decisiones para su vida, cuando les transforman la realidad. Entonces, si se fijan, los infociudadanos tienen hoy un poder inédito, un poder como nunca antes. Ese poder afecta, mucho cuidado con esto, afecta las relaciones económicas. No solamente porque también hay una nueva línea de criptoeconomía que le da autonomía a la gente, sino que afecta también la posibilidad de que la gente consuma, vaya a locales, compre cosas, premie a productores de contenido o los castigue, o diga: yo no vuelvo más a ese sitio, yo no consumo más. Esa misma movilización que vemos en términos económicos, esa opinión pública que se genera en movilizaciones, esa opinión de decir: este lugar es bueno o es malo, yo compro o no compro, ¿sí? Este lugar tiene una buena atención, yo voy o no voy. Eso lo puedes trasladar a la cultura, a la política. Puedes impactar públicamente y decir: yo voto o yo no voto, o yo voto por este candidato, o sabes que a mí la política no me interesa. Eso se puede crear desde la comunicación. Entonces, la infociudadanía dentro de la convergencia digital cambia las reglas de juego. Básicamente porque antes los mass media, los medios masivos, tenían en este ecosistema de medios la posibilidad de ser los únicos espacios donde la gente consumía contenido. Con la convergencia digital no. Ahora son las audiencias las que mandan, tienen el control remoto en la mano, tienen una capacidad de atención cada vez más pequeña porque se la van a dedicar solo a lo que les interesa. Y eso significa que hoy la gran competencia del mundo es por la atención. Estamos usando la atención casi como una mercancía y queremos que la gente nos atienda cada vez más. Cualquier líder, cualquier persona que quiere desarrollar mensajes para medios de comunicación, gente que quiere comunicar públicamente, tiene que pensar que está compitiendo contra el mundo, contra montones de estímulos, contra videos en YouTube, contra artistas famosos, memes, contra montones de cosas. Y tiene que pensar: mi discurso impacta más que esto, mi discurso es más importante que el montón de cosas que está viendo la gente. ¿Qué puedo aprender de los buenos relatos, de las buenas narrativas que sí funcionan para poder impactar? Todo eso tenemos que estarlo pensando continuamente, porque es lo que nos va a permitir saber que nuestra comunicación sí va a llegarle a otras personas y sí va a importarles. Olvídense de que esto se trata de un asunto de ser buenos. O sea, si yo soy bueno y tengo buenos valores, y si yo me porto bien, pues bueno, seré popular y seré reconocido en internet. No, aquí se trata de hacer las cosas bien. O sea, ser bueno no es suficiente, sino se trata de ser relevante, de ser útil para la gente, de ofrecerle un espacio que sea de entretenimiento o de educación o de algo que sí impacte en sus vidas. Esa importancia, ese giro es clave. Es clave para poder entender las comunicaciones hoy día, porque de eso dependen. Entonces, los usuarios se transformaron, los infociudadanos se transformaron, y piensen ustedes mismos cómo cambió el ritual de consumo informativo. ¿A qué me refiero con esto? Antes tenías un televisor en la casa en el que se sumaba toda la familia y esa familia veía un programa nocturno. Hoy tienes cuántas pantallas en tu casa. Y cuando digo pantallas es cuántas de televisión, cuántas computadoras y cuántos teléfonos o tabletas. Cuando piensas en pantalla, cada pantalla es un usuario. Resulta que los tienes a todos dispersos. Piensa ahora en los rituales.
¿Qué es lo primero que consumes en la mañana al levantarte o lo último en la noche? ¿Qué es? ¿Es WhatsApp? ¿Es Instagram? ¿Es Twitter? ¿Es Facebook? ¿Es tu correo electrónico? ¿Qué es? Porque ya no estás abriendo la portada del diario en las mañanas, ya no estás revisando las revistas al cerrar la noche. Donde esté tu ritual de consumo es donde tienes que empezar a pensar cómo impacto públicamente, porque allí están las audiencias. Pensar esto, planificarlo, tener estrategias para estos medios es interesante. Y lo voy a resumir de una manera muy sencilla. Twitter es para adictos a la información, que además quieren chistes, que además quieren comentarios, que además quieren entender qué está pasando, pero es para adictos a la información porque ahí todo se trabaja en tiempo real. Es el ahora, es lo inmediato, es el mundo contándole al mundo cosas. Entonces te permite seguir escándalos, seguir chismes, seguir montones de cosas, y por eso tienes esta sensación de que llegaste a Twitter y ya el chiste lo contaron y llegaste tarde. Y eso es interesantísimo. Twitter además se lleva por la inteligencia, por lo brillante que puede ser la gente, así sea para odiar, así sea para insultar, necesita ser inteligente. Entonces el espacio se presta para eso. Es muy distinto a Facebook, que es como una suerte, yo le llamo a eso un pasticho de nostalgia, porque siempre te dice con quién estudiaste, de quién fuiste novio o novia, con quién te tomaste una foto, dónde estuviste hace 3 años, hace 4, hace 5, quién es tu familia. Entonces Facebook se hizo más aburrido, más lento, los jóvenes lo están dejando, sin embargo en pequeñas ciudades, en pueblos y otros sitios, y personas mayores lo están usando muchísimo. Pero eso es distinto, todo lo que les he contado hasta ahora, que Instagram. Instagram es feliz, Instagram es aspiracional, en Instagram todo el mundo es bonito, hace dieta, va de viaje, come sushi, qué sé yo, es mostrar el lado bonito de tu vida. Entonces, si tú eres un líder que está buscando cierto posicionamiento, ¿a dónde vas a ir? A todos, quizás sí, pero necesitas estrategias distintas según la personalidad de la red social. Y una red muy popular actualmente, que es TikTok, que también se incorpora a todo este ecosistema, significa que tienes la posibilidad de ser parte de grandes memes, de grandes contenidos replicados, de bailes, de maneras de expresarte que son novedosas, que son breves y que te permiten ser parte de todo esto. ¿Por qué lo describo así? Porque un buen meme en TikTok, un buen mensaje en TikTok que es exitoso allí, puede abrirse paso en Instagram, puede aparecer en Twitter y puede aparecer en un noticiero si es así de impactante. En este momento las audiencias estamos premiando o castigando en redes, y no es solamente que le estamos dando nuestra atención, es que le estamos dando nuestras recomendaciones. Por eso es fundamental en una estrategia de comunicación que entienda que tienen que tener impacto público, no solamente pensar si lo que están haciendo le interesa a la gente, impacta su vida y demás, tienen que pensar, esto lo compartirían. Y no porque les estás pidiendo una migaja, no es porque les estás pidiendo limosna y que por favor manda esto a 10 personas en tu WhatsApp o te vas a quedar calvo. Es que tiene que ser tan bueno o tan viral o tan chistoso o tan indignante que la gente diga, yo quiero que veas esto, porque esta persona lo dice como a mí me gustaría decirlo, porque lo dice mejor. Es ahí donde los líderes de comunicación brillan y se abren paso en digital. Estamos llegando al final de este módulo. Pero como tengo que hablar de periodismo de paz, no quiero dejarlo para el último, sino que lo vamos a dividir en cada uno de los módulos que vamos a ver. El periodismo de paz no es solamente para periodistas, sino que es una gran misión para la reconstrucción de sociedades que están rotas. El periodismo de paz lo vamos a entender no como una cosa de darnos las manos y ser felices y hacer una página de la atalaya, sino que tiene que ver con cómo denunciamos la violencia, cómo nos ponemos del lado de las víctimas, cómo comprendemos los derechos humanos, y por eso hay 10 recomendaciones que les voy a ir narrando video a video. Recomendación 1. Nunca reducir las partes de un conflicto a 2 cosas. Los conflictos no pueden ser 2 lados. El lado 1 y el lado 2. Mucho menos dividan esto como los buenos y los malos. Los conflictos divididos en 2 se empobrecen. Hacen que todo esté absolutamente polarizado y se empobrecen porque los puntos de vista, como necesitan confrontar con otro, entonces suelen ponerse en distintos lugares y no tener espacios de encuentro. Si ustedes son capaces de generar terceros y cuartos sectores, si son capaces de generar ideas en los que ya no haya 2 divisiones, sino que haya ciertos consensos o algunas maneras distintas de verlo, estarán ayudando a enriquecer las voces. El mundo no es blanco y negro, pueden ser de muchos colores. Recomendación 2.
Hay que identificar las posiciones y los intereses de todas las partes del conflicto. A la hora de analizar un conflicto en marcha, nunca traten de decir, bueno, aquí está el lado inocente y el lado culpable. Traten de ver que cada uno de los lados tiene unos argumentos, una historia, un posicionamiento. No se trata de ponerse en sus zapatos y ser cómplice de los torturadores. Ese tipo de cosas no es así. Pero sí es entender cuáles son los relatos que están en marcha. Si ustedes saben cuáles son los relatos, va a ser mucho más difícil que los manipulen, va a ser mucho más difícil que ustedes se vayan a un lado de manera irracional, sino que sepan equilibrar, sepan medir. Periodismo de paz, ojo, no es ser absolutamente neutral a los conflictos. No es creer que porque pones un chavista y un opositor ya la cosa está hecha. Para nada. Se trata de señalar lo que es injusto. Recomendación 3. Nunca caigan presos de una sola fuente. Cualquier información que tenga una sola fuente pasa a ser sospechosa. A menos que sea una entrevista a una persona y quieres ver la opinión de esa persona, lo demás necesita que haya puntos de vista plurales a la hora de hacer un reportaje, a la hora de hacer una noticia, a la hora de explicar algo que ocurre. No permitan que sea solamente el punto de vista de una persona, nuevamente porque los empobrece. De hecho, duden cuando esa fuente les dé la razón, cuando esa fuente piensa exactamente como ustedes, porque eso en realidad puede afectar su trabajo. Con estas 3 recomendaciones entonces cerramos este primer módulo. Gracias por acompañarnos.